Business School Podcast. Hola, ¿qué tal? Este podcast lo que busca es llevar a los futuros emprendedores herramientas que les hagan su vida un poco más sencilla. Mi nombre es Alfonso Garibay, soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. Actualmente me desempeño como coordinador de Administración de Ventas en una empresa que es una casa de ingeniería. Tengo un diplomado en Consultoría Empresarial. Conmigo está mi compañero Luis Estrada. Hola, ¿qué tal? También soy administrador por parte de la Universidad de Guadalajara. Además, me dedico a la parte de capacitación. Ok, y pues ahora vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, que es ¿qué es el emprendimiento? Pienso que el emprender es iniciar algo, iniciar un proyecto con un fin específico. En este caso, con la mira puesta en satisfacer una necesidad o resolver un problema real de la sociedad. Sí, mira, el emprendimiento realmente es una palabra que está ya, con la que estamos muy familiarizados. La gente no es consciente de que vive el emprendimiento y lo hacen de una manera muy cotidiana. La persona que tiene su puesto de tortas ahogadas en la esquina de tu casa está emprendiendo un negocio, de eso vive, y emplea a 2 o a 3 personas que le ayudan a servir, que le ayudan a tomar los pedidos, que le ayudan a contestar el teléfono, a hacer entregas, etcétera. Eso es emprender. Hay diferentes tipos de emprendimiento, claro que sí, y de esos vamos a hablar a continuación. Quisiera recalcar algo, que el emprendimiento como tal se debe tomar como una profesión. Actualmente ya existen muchísimas escuelas, algunas escuelas, programas gubernamentales o programas privados, ¿no? Que intentan profesionalizar el emprendimiento, que creo que es algo que todo empresario, todo pequeño empresario, toda persona que pretenda entrar en este mundo con un proyecto propio, con una idea, pues tiene que comenzar primero a tener en cuenta esto, ¿no? Que el emprendimiento es una profesión, como cualquier otra. Actualmente, bueno, vamos a hablar de tres en específico, que son como los más notables, ¿no? Y primero tenemos aquellos emprendimientos tradicionales. Estos se encargan de satisfacer necesidades básicas sin emplear ningún tipo de innovación ni tecnología. Ya lo decía Poncho, eh, con el ejemplo de un puesto de tortas ahogadas, ¿no? Y de esos tenemos mucho, tenemos tiendas de abarrotes, ¿no? Somos el país de las tiendas de abarrotes. Ese tipo de emprendimientos se les puede considerar que son tradicionales. Sí, es correcto, y por llamarlo tradicional o por mencionar, digamos, aquí en el concepto que no se emplea innovación o tecnología, eso para nada está menospreciando ese tipo de emprendimientos. Lo que sí se hace un hincapié es que pues tiendas de abarrotes tenemos alrededor en nuestra colonia 3, 4, tenemos mucho de dónde escoger. Y de ahí la importancia de buscar emprendimientos que puedan diferenciarse de estos para poder nosotros no solo satisfacer una necesidad, sino diferenciarnos y encontrar los clientes potenciales que sean muy específicos y que sean ellos quienes busquen a nuestra empresa, ¿no? Eh, que claro, el emprendimiento tradicional es el más sencillo porque los modelos de negocio son muy básicos y están ya ahí. El modelo de negocio de una tienda de abarrotes es muy sencillo. Tienes proveedores que te abastecen a veces y en su mayoría a domicilio, no tienes que salir. Llegan las diferentes marcas de pan, las diferentes marcas de botanas, etcétera, y eso lo revendes. Lo revendes a la gente que está ahí a tu alrededor. La gente llega, paga y se lleva el producto. Y hasta ahí llega su modelo, ¿no? Digamos que son los emprendimientos tradicionales, tienen modelos que ya están muy bien plantados, que ya están muy probados. Y después, sí, dime Luis.
Bueno, justamente quería agregar algo allí. Justamente yo, como lo dices, Poncho, sí creo que la mayoría de los proyectos emprendedores en México y yo creo que en muchas partes de Latinoamérica van enfocados en estos modelos de negocio que mencionas, ¿no? Que son los emprendimientos tradicionales. Porque, como lo acabas de decir, ¿no? La gente ve que son funcionales. Por ejemplo, cada persona, una persona, si se decide, prácticamente puede tener una tienda de abarrotes. Realmente es muy sencillo el poder tenerla, no así el administrarla, que esto es justamente, digamos, las desventajas que podría tener un emprendimiento tradicional hoy en día en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que es tan digitalizado. Claro. Sí, y digamos, con eso podemos cerrar la parte del emprendimiento tradicional. Y bueno, continuando con los tipos de emprendimiento, también tenemos el emprendimiento de alto impacto, que es aquel que se pone en marcha a través del desarrollo o uso de tecnología, preferentemente más no obligatorio. Resuelve una necesidad crítica de la sociedad de una manera diferente a como se hace de manera habitual. Sí, les puedo decir que actualmente, digo, existe un ecosistema emprendedor muy amplio, sobre todo en ciertas ciudades del país. Bueno, Guadalajara ha pasado a ser una ciudad importante para este ecosistema, que justamente se enfoca más en este tipo de emprendimiento, ya que, como lo mencionó Alfonso, digamos, en el texto, en lo que es el emprendimiento de alto impacto, es a través del desarrollo o del uso de tecnologías. Y bueno, tenemos algunos años que hemos visto surgir nuevas empresas, startups como tal, el caso de Netflix, el caso de Uber, el caso de Rappi, todo este tipo de empresas que surgieron a raíz, pues obviamente de este boom, ¿no? Del Internet, de la digitalización, y que ellos usaron para resolver una necesidad de la sociedad y lo hicieron de una manera pues diferente. Por ahí hay muchísimos ejemplos que podemos dar, pero uno muy latente a lo mejor puede ser Rappi o puede ser Corner Shop, que bueno, anteriormente cómo nos íbamos a imaginar que alguien nos iba a llevar la despensa directamente a nuestro hogar, que estaba al alcance de un botón, ¿no? Creo que por eso actualmente el emprendimiento de alto impacto es uno de los más socorridos porque, bueno, van directamente a resolver este tipo de necesidades de la sociedad a través del uso de tecnología, ¿no? Claro, y estos emprendimientos también se nutren de lo que está viviendo la sociedad que se encuentra en constante cambio. Nosotros no somos la misma sociedad de hace 10 años y para esto vamos a regresar al contexto en el que nos encontramos ahora, que es un contexto de pandemia en el que preferentemente se pide a la gente no salir salvo circunstancias muy críticas, ¿no? Entonces hay que buscar los medios para poder tener una vida que se ajuste a lo que está sucediendo en este momento. Y entonces hay emprendimientos como es el caso de Rappi o como es el caso de Corner Shop, que precisamente como Luis lo menciona, te traen la despensa. Entonces ya ni siquiera tienes que salir al súper, arriesgarte a contagiarte. Hay una persona que va y está dedicada a eso, te trae las cosas, tu despensa, y así es como las empresas tienen que empezar a evolucionar y a transformar sus modelos de negocios para poder empatar con lo que la sociedad está viviendo en determinado punto de su existencia. Exactamente, exactamente. Bueno, y por último, vamos a hablar de otro tipo de emprendimiento, que en este caso es el emprendimiento social. Como ya lo comentamos, el emprendimiento, pues bueno, es iniciar con una idea, un proyecto enfocado en resolver una necesidad, un problema. Sabemos que también existen problemas sociales, ¿no? Y pues desgraciadamente, digo, estamos en un país donde tenemos pues muchos, ¿no? Entre ellos una educación deficiente, tenemos el problema de la inseguridad, entre muchos otros que nos afectan ya no solo a un número de personas, sino a todo, digamos, todo un país, que son ese tipo de problemas. Entonces el emprendimiento social es justamente eso, ¿no? Es el que se enfoca en resolver problemas más sensibles de la sociedad con un modelo de negocio, eso sí, que les permita, pues obviamente ser sustentable, ser escalable y pues obviamente que genere utilidades para poder garantizar su misma operación.
Claro, y déjame decirte que para mí el emprendimiento social es mi favorito de estos tres. Creo que tiene muchísimo valor el que una persona identifique un problema que no solo lo aqueje a él, sino que busque pues una parte vulnerable de la sociedad a quien le pueda resolver alguna circunstancia en particular, ¿no? Claro, seguimos buscando tener utilidades, como es el espíritu de todas las empresas, pero estamos tratando también, a su vez, de buscar un impacto más allá del monetario, ¿no? Entonces hay emprendimientos del tipo en que se colecta el agua de lluvia para poder utilizarse en sistemas de riego, se colecta para poderles proveer de agua a comunidades en las que no tienen acceso a agua potable. Y entonces esta serie de emprendimientos pues ayudan a reducir la brecha que hay entre la gente que vivimos en una zona más o menos de confort, en una zona, pues sí, cómoda, que tenemos una casa, un techo, que tenemos electricidad, agua, cosas que para nosotros resultan basiquísimas y que damos muy por hecho. Bueno, pues ayuda a que gente que no tiene esas posibilidades pueda alcanzar un poquito de lo que nosotros tenemos y que haya gente interesada en llevar eso también a comunidades y a una serie de personas que, como ya mencioné, pues están un poquito apartadas de lo que se vive comúnmente. Bueno, con esto, digamos, cerramos la parte de los tipos de emprendimiento que existen actualmente, o algunos de los que existen, y vamos a dar paso a un tema muy importante y una pregunta que igual ustedes del otro lado también pueden contestar y no lo pueden hacer saber. ¿Por qué se emprende? Es una pregunta que muchos tal vez en este momento pues van a decir, pues obviamente porque quiero tener dinero, que podría ser una respuesta lo más lógica posible, tal vez. Pero vamos a desarrollar un poco esta parte que creo que es muy interesante. En general, digamos, en México, en Latinoamérica, ¿por qué crees que se emprenda? Pues mira, yo creo que hay muchas razones para emprender, pero en general lo que se vive es que la gente emprende para sobrevivir. La gente emprende porque se queda sin trabajo, la gente emprende porque no le ajusta. Y hay quienes se pueden dar el lujo entonces de emprender para aspirar a tener algo más, para aspirar a una vida mejor, pero la realidad de lo que sucede es que la gente en México y seguramente en Latinoamérica emprende por la necesidad. Sí, 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 justamente digo, creo es la razón más, que podría ser obviamente la principal. Y justamente esta causa, ¿no? El comenzar a emprender por dinero te hace que se pierda el foco de lo que realmente es el emprendimiento. Con esto no quiero decir que esté mal que se emprenda por dinero, es completamente aceptable y válido, porque, bueno, digamos, la actualidad de nuestro país y de toda Latinoamérica, en mi opinión particular, creo que Latinoamérica es una parte del mundo en la que más se emprende. Buscando a lo mejor una razón, me inclino hacia esta parte, ¿no? Que realmente somos pueblos que no tenemos sistemas económicos tan fuertes. Todos los países de Latinoamérica tenemos problemas políticos, económicos, etcétera, desde la corrupción, inseguridad, que son, creo yo, elementos que no ayudan a que haya un ecosistema emprendedor o un ecosistema de emprendimiento de alto impacto. A diferencia de otros países donde tal vez no hay tantos emprendimientos, pero los que hay son de alto impacto. Digamos, las personas promedio tienen ingresos más que suficientes para subsistir y tener un nivel de vida bastante bueno sin tener que emprender. Lo que en Latinoamérica no pasa, desgraciadamente, nuestro mercado laboral actualmente está muy abaratado, digamos, en donde los profesionistas pues no tienen cabida o a veces no tienen ese sustento suficiente para poder subsistir, ¿no? Mensualmente, por lo que buscan otras fuentes de ingreso. Y es aquí donde entramos a justamente eso, ¿no? El emprendimiento aquí se da más por la parte económica. Justamente eso que mencionas es algo que se me hace particularmente interesante. ¿Cómo funcionan en países desarrollados el emprendimiento? Porque, por ejemplo, nosotros no podemos tener un Netflix o porque nosotros no podemos tener un Google
Bueno, pues es que no hay el ecosistema necesario para que esas empresas puedan subsistir. El talento existe, está claro. Hay muchas personas que tienen muchísimas capacidades técnicas, administrativas, mucho feeling para el negocio, pero en ocasiones el mismo ambiente en el que se están desarrollando estos emprendimientos no motiva su crecimiento, no son protegidos y nosotros entonces tenemos que buscar solitos la manera de salir a flote, ¿no? Sí, justamente, como lo comento, te digo, creo que en toda Latinoamérica estamos expuestos a muchos elementos negativos que no nos permiten el poder tener ese tipo de empresas. Que te digo, es algo que me parece pues muy interesante. Como lo menciona Poncho, se tiene el talento suficiente para poder crear pues grandes empresas. Afortunadamente, se ha logrado de alguna u otra manera que pues actualmente ya haya empresas muy exitosas en México, ¿no? 100% mexicanas que están utilizando esta tecnología y están tratando de ayudar a muchas empresas. Plataformas como la misma Cuspid, ¿no? Casa de bolsa en línea, el mismo Yo Te Presto, que son plataformas fintech, ¿no? Las famosas fintech. Creo que ahí se ve el grado de avance que pues se va teniendo. Esperemos, digo, que en un futuro se vayan habiendo más, naciendo más este tipo de emprendimientos que realmente tienen como mucho impacto. Claro, y bueno, o sea, también hay que pensar y si estamos buscando incursionar en los negocios, si estamos buscando emprender, pues es que hay que ponerle corazón a las cosas que hacemos, ¿no? Hay que involucrarnos al 100%, hay que buscar algo más allá del dinero, porque la pasión es lo que nos va a ayudar a que tengamos éxito, ¿no? Digo, es el ejemplo más burdo es las mamás al cocinar, ¿no? O sea, las mamás cocinan con mucho amor y el resultado es que su comida nos encanta, ¿no? Así mismo también se tienen que cocinar los negocios, con mucho amor, con mucho corazón, con mucha pasión y con mucha garra, con muchas ganas de estar, de salir adelante y de que eso veamos mucho más allá de lo que tenemos enfrente de la nariz y que no lo pensemos como es un medio para obtener 500 pesos a la semana más o 1000 pesos a la semana más, que busquemos crear impacto, que busquemos crear empleos, que busquemos mejorar la situación de nuestra sociedad. Luis, ¿qué podemos hablar acerca de las causas del fracaso de las empresas? Cabe destacar, Poncho, quiero hacer énfasis también, se han hecho muchos estudios acerca de estas problemáticas. En el que nos vamos a basar hoy es un estudio que fue hecho por el Instituto del Fracaso en colaboración con el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza del Tecnológico de Monterrey. Lo pueden buscar así, este Instituto del Fracaso en internet. Es un libro muy interesante que también les puede ayudar a ampliar el panorama. Vamos a comenzar con los ingresos insuficientes para subsistir. Esta parte, digamos, es en el área de las finanzas. Desgraciadamente, muchos emprendedores y empresarios, em, esta parte de las finanzas no la tienen, digamos, clara, Poncho, no la tienen, digamos, estructurada. Es correcto. La gente usualmente muchas veces no tiene un background administrativo y mucho menos financiero. Realmente es como ellos entienden que va a suceder el negocio, que en términos muy simples y llanos son entradas y salidas de dinero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si esos ingresos no son lo suficientemente bien administrados, entonces te quedas sin dinero para poder volver a surtir tu negocio y para seguir con el ciclo de ventas. O si las ventas las das con a un precio demasiado bajo y entonces la utilidad que te queda es menor. O no calcular bien los costos te puede implicar que realmente no puedas obtener una ganancia. Y entonces dices, oye, pero ¿qué pasó?
O sea, si a mí me costó la masa para hacer mis gorditas en 8 pesos y de ahí me salen tantas gorditas y las doy en tanto, debería de quedarme una ganancia. Pues sí, pero también estás utilizando el gas, también estás utilizando el queso, también estás utilizando el jitomate para las salsas, la electricidad para hacer la misma salsa, etcétera. Hay un montón de factores que usualmente no vemos y a los cuales tenemos que prestar mucha atención para que el asunto de los ingresos no sea un problema para subsistir y no sea una causa posible de fracaso en nuestra empresa. Justamente, no lo pudiste haber dicho mejor, Poncho. Creo que es uno de los principales problemas de cualquier emprendimiento y de cualquier empresa también, sobre todo las pequeñas y medianas. Claro, pues sí, demasiados aspectos que hay que tomar en cuenta, incluso si estás empleando gente, si no estás empleando gente, si ya empezaste como a pagar impuestos, que eso es lo que deberíamos de hacer todos. eh, y bueno, entonces estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para que nuestros ingresos sean suficientes para subsistir y no solo eso, sino que podamos tener ganancias y que nuestro negocio pueda vivir. Me gustaría agregar nada más algo rapidísimo en ese punto, que no se les olvide también como en las finanzas personales, hay que tener siempre contemplado el llamado colchón, ¿no? Una cantidad igual a 6 meses que nos permita sostener esos seis primeros meses de cualquier emprendimiento. Eso creo que es una clave aquí, Poncho. Y sobre todo también elaborar presupuestos. Con cuánto vamos a poder operar, cuánto necesitamos para iniciar. Y una vez que tengamos eso, entonces vamos a saber también cuánto vamos a tener que vender. Y vamos a poder saber que si no nos está yendo bien en ventas, tenemos que recuperarnos y repuntar en el próximo periodo, etcétera, ¿no? Una serie ahí de cosas. Que eso nos lleva al siguiente punto, que es la falta de indicadores. Bueno, sí, sí, como lo mencionas, es la segunda razón del por qué fallan. Digamos que nosotros tenemos un objetivo de negocio. El próximo trimestre, digamos, quiero aumentar mis ventas en un 15% con respecto a lo que vendí al finalizar el trimestre pasado, ¿no? Un indicador es el que nos va a ayudar a ir evaluando cómo vamos alcanzando pues ese objetivo, ¿no? Claro, es saber dónde estamos parados. Como mencionas en el ejemplo, si tu objetivo es incrementar las ventas en el siguiente trimestre, para eso necesitas saber a cuánto equivalen tus ventas hoy y cuánto van a equivaler tus ventas en el siguiente trimestre. Entonces el factor ventas es el indicador que tienes que estar revisando para poder contemplar si tu objetivo se cumplió o no se cumplió. Si tenemos objetivos, pero no sabemos cómo los estamos midiendo, cómo estamos midiendo esos resultados, vamos a ir perdidos. Claro, los indicadores son algo así como nuestra brújula para poder seguir la ruta correcta hacia el éxito de nuestros negocios. Y bueno, en el punto número 3 tenemos la falta en el proceso de análisis. Como ya les mencionamos, incluso en el primer punto, es muy importante ser muy observadores de lo que es nuestro negocio y es muy importante, como también mencionamos dentro de los tipos de emprendimientos, ver hacia dónde nos estamos moviendo, ver qué es lo que la gente lo que la gente comienza a consumir, lo que deja de consumir. Y en eso consiste el análisis, observar nuestro entorno y llevarlo a la práctica y poner manos a la obra en nuestros negocios para que se vayan empatando con lo que hay en el entorno, para que vayas ofreciendo lo que la gente busque y para que la gente no te deje de buscar a ti como negocio. Sí, exactamente, Poncho. Cualquier negocio, como se los comentamos, comienza con la satisfacción de una necesidad o una problemática. Si realmente esta problemática o esta necesidad no existen, pues no habría negocio. El punto aquí, Poncho, y que sí lo veo muy seguido, me ha tocado verlo muy seguido asesorando empresas, asesorando emprendedores, es justamente esta parte del análisis, ¿no? Es decir, desde el segmento de mercado creo que es importantísimo tenerlo perfectamente identificado, tener el perfil de tu cliente, ¿va? Porque si comenzamos desde ahí, pues eso es un análisis. El análisis
de a quién le voy a vender. Si nos vamos más hacia otros aspectos, análisis que nos permiten conocer qué está haciendo nuestra competencia, o como tú lo dijiste, ¿no? Un análisis de lo que está demandando la gente, de cómo están cambiando las tendencias de consumo de la persona. Y esta es la tercera razón del por qué un emprendimiento falla, ¿no? La falta de un proceso de análisis. Sí, sí. Y vamos quitándole un poco el tono pesimista a estas razones que estamos enlistando y llamémoslo áreas de oportunidad para los negocios y para las empresas. Pues las principales áreas de oportunidad que se tienen, porque claro que hay más de donde rascarle. Hasta el momento llevamos los ingresos insuficientes para subsistir, la falta de indicadores y la falta de proceso de análisis. Y el siguiente es la planeación deficiente. Planear implica prever lo que va a suceder y pensar en cómo anticiparnos a lo que va a suceder. Claro que nadie somos adivinos, pero por ejemplo la planeación nos puede ayudar la experiencia que tenemos, ¿no? La planeación de los gastos, como bien lo mencionábamos al principio en el primer punto, la planeación de los gastos es sumamente importante para saber exactamente a cuántas personas podemos emplear, a cuántas personas podemos atender, cuál es nuestra capacidad para nosotros. Digo, yo me regreso mucho a estos ejemplos burdos porque siento que son lo que la gente puede comprender de manera más sencilla. Entonces, digamos, vuelvo al puesto de tortas ahogadas, ¿no? Yo no me voy a poner a vender 100 tortas ahogadas cuando sé que la cantidad de vecinos que tengo y que pueden llegar a comprarme no son 100, que son menos. Entonces, ¿qué va a pasar? A mí se me va a echar a perder la carne, se me van a echar a perder los virotes, voy a desperdiciar mucha salsa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar, como decía el punto número 3, y entonces planear de acuerdo a lo que se analiza para que pueda yo tener la cantidad más o menos justa de lo que yo tengo planeado vender. O buscar la manera en la que pueda vender más, haciendo mi promoción en algún medio, por medio de flyers, por medio de Facebook, etcétera, para que entonces pueda cumplir yo mi meta, que es de lo que hablábamos en el punto número 2, que son los indicadores. Pues bueno, tenemos que la planeación, Poncho, es la primera fase del proceso de administración, ¿no? En cualquier empresa. Este tipo de herramientas, sobre todo en proyectos emprendedores en edad temprana, puede hacer completamente la diferencia entre fracasar y tener éxito. Es correcto. Y bueno, por último tenemos los problemas en la ejecución. Ahora sí que es la parte contraria no contraria, sino una parte complementaria. Si nosotros nos dedicamos al 100% a planear y no nos decidimos a comprobar esas teorías o esas hipótesis a las que hemos llegado, pues al final vamos a resultar en un desastre, porque nosotros dependemos de lo que pasa en la vida real, ¿no? Todo lo demás se puede ajustar de acuerdo a lo que va sucediendo en el momento. Pero si en el momento de la ejecución nosotros fallamos, la empresa se nos va para abajo. La ejecución, digamos, ya es esa parte de, ok, yo ya planeé y es momento de probar. Podemos planear y querer tener todo controlado. Hay cosas que no vamos a poder controlar, pero nosotros podemos comprobar nuestras ideas. Claro. Y digamos para cerrar esta parte de las 5 razones principales por las que las empresas fracasan o las áreas de oportunidades que tienen las empresas, pues hay que dejar de tenerle miedo al fracaso, ¿no? Porque al final es como hemos aprendido a hacer prácticamente todo en nuestra vida. Para empezar a caminar nos tuvimos que haber caído 1, 2, 3, 20 veces hasta que lo logramos. Asimismo también es emprender, es fracasar, es saber que no siempre las cosas salen a la primera, es revisar qué es lo que se hizo mal y entonces corregir y volver a intentar. Es no darnos por vencidos y por eso les mencionaba la parte esta que hay que ponerle mucho corazón. Agregando a lo que comentas, Poncho, no tengan miedo a fracasar en absolutamente nada, en la vida en general, en un emprendimiento, en un trabajo, aprendiendo un nuevo idioma. El fracaso es justamente eso, ¿no? Es lo que nos hace ser más fuertes, ser más inteligentes.
y saber cómo hacerlo mejor la siguiente vez que lo intentemos, ¿no? Nada es perfecto en la vida, más de alguna vez nos va a tocar caernos, pero lo importante es cómo nos levantemos, ¿no? Claro, y bueno, ya llegamos prácticamente al final de este capítulo de Business School. Entonces, a continuación les vamos a presentar nuestras conclusiones del capítulo. Luis, no sé si quieres empezar. Claro, Alfonso. Bueno, si tienen esa pasión, si tienen esa necesidad de emprender, si tienen una idea, adelante, háganlo. Eso sí, busquen ayuda en las cosas que no sepan, investiguen, pero sobre todo eso, estén seguros que lo que van a hacer los apasione. Claro, yo lo que quisiera llegar como conclusión es que busquemos emprender en aspectos cada vez más específicos, porque entre más específicos seamos para resolver cierta problemática, más oportunidades de éxito vamos a tener. Claro, respetando las 5 razones que les explicamos de por qué las empresas fracasan, y buscando una manera en la que podamos diferenciarnos de los demás. Por ahí yo tengo un libro y hay algo como muy conocido dentro de este ambiente que es la estrategia del océano azul. Mientras más esté rodeada una empresa de competencia, pues el océano se vuelve rojo, se vuelve salvaje porque hay más luchas para quedarse con los clientes. Entre más te alejes de ese océano rojo, mientras más busques la diferenciación, vas a encontrar un océano azul en el que te puedas ver prácticamente sin competencia o con muy poca competencia, y que entonces el mercado te va a ir a buscar a ti. Entonces, hacer este énfasis en eso y hacer énfasis también en que no dejemos de lado el emprendimiento social. Es algo súper importante para poder llegar a tener una mejor sociedad, una sociedad con menos brechas, una sociedad más unida, una sociedad en la que todo el mundo podamos aportar. Claro que hay que seguir teniendo en mente que nuestras empresas buscan la utilidad, eso es un hecho, claro que sí, pero hay que buscar cómo impactar de manera positiva en nuestros alrededores, en nuestro país. Entonces, pues ahí se los dejo. Buscamos emprendimientos que nos puedan ayudar en esto. Y pues nada, agradecerles pues que hayan estado con nosotros compartiendo. Les vamos a dejar por ahí las redes sociales del podcast para que nos sigan. Estén pendientes de más capítulos porque los van a ver. Y con muchísimo gusto podemos recibir sus preguntas y sus dudas y sus sugerencias para futuros temas, para que nos vayamos nutriendo mutuamente. Si desean compartir con nosotros algún caso, bienvenidos, y ya podemos platicarlo aquí y ponerlo ahí a consideración de las demás personas que nos escuchan, y que podamos llegar a crear una comunidad en la que nos podamos apoyar. Sí, justamente eso, Poncho. Si alguien nos está escuchando y tienen actualmente un proyecto o tienen una empresa y tienen un caso en específico que vaya como acorde a esto, sin problema, mándenlo y con gusto lo podemos tocar en un episodio, porque tal vez esa misma situación la estén presentando muchas otras empresas, y hacerlo con la comunidad puede resultar en buenas soluciones para sus casos, muchachos. Claro, y pues nosotros aquí nos despedimos. Esperamos contar con su presencia en el próximo capítulo. Yo soy Alfonso Garibay. Yo soy Luis Estrada. Y bueno, esto fue Business School. Nos vemos en la próxima.